Esparta y las guerras médicas a través de la película 300. La ficción es interesante, pero aún más interesante es la realidad. Algunos dicen que la realidad viene de la ficción, pero en verdad la ficción se basa muchas veces en la realidad para poder contarnos una historia. Una historia que podría parecernos magnífica, tan magnífica que pudiera ser puesto en duda la veracidad de sus hechos. Eso es lo que ocurrió en la batalla de las Termópilas en el año 480 a.C., en donde un puñado de soldados griegos se enfrentaron a un ejército que los superaba enormemente en número. Algunas de las fuentes sostienen que fueron 7.000 griegos los que bloquearon la entrada a Grecia, enfrentándose a más de 1.000.000 de persas enviados por Jerjes I, su rey. Las medidas más conservadoras reducen el número de efectivos persas a 250.000. Sin embargo, sigue siendo un número inmenso comparado con los griegos. Fue una de las primeras veces que los griegos se unirían en contra de un enemigo común, pues los griegos, al igual que en un futuro los balcanes o los latinoamericanos o los europeos, pasaban el tiempo peleando entre ellos en diversas guerras por la hegemonía de la Hélade. Hay que tener en consideración que aun cuando en los territorios griegos los habitantes se consideraban como tales por tener una cultura, un idioma, una religión, tradiciones, etc., que los hacían considerarse helenos, pues Grecia es conocida como la Hélade, del mismo griego Hellas. Cada uno pertenecía a una ciudad-estado, denominada polis. Estas ciudades-estado eran independientes o autónomas una de otras y tenían sus propios reyes o gobernantes, así como sistemas de gobierno. Algunos mantenían una monarquía, otros eran oligarcas, algunos más desarrollaron sistemas democráticos como el caso de Atenas, o inclusive tiranías y dictaduras. Las formas de gobierno eran tan diferentes, así como las ideas de cada polis, que generalmente desarrollaban conflictos con otros estados griegos, o se unían en alianzas como es el caso de las ligas, la Liga de Delos y la Liga del Peloponeso, por ejemplo, que estaban dirigidas cada una de ellas por dos polis irreconciliables, que frecuentemente estaban en disputa por sus marcadas diferencias, Atenas y Esparta, quienes se disputaban la influencia de sus propias polis sobre las demás. Este es el contexto en el que ocurren las películas de 300, pues aunque nos vamos a concentrar en la primera más que en la segunda, ambos personajes, tanto Leónidas como Temístocles, fueron decisivos para la resistencia de Grecia frente a los persas, uno luchando en tierra y otro en el mar. Sin más que agregar, comencemos con el análisis histórico de la película 300. He de decir que a pesar de que los hechos que narra la película son hechos históricos, en realidad la obra está basada en una novela gráfica hecha por Frank Miller, quien a su vez retomaría la inspiración del hecho histórico en cuestión, siendo Frank Miller productor ejecutivo y consultor de la película. La película nos muestra al inicio con la narración del que conocemos es uno de los que participó en la batalla de Termópilas, llamado Dilios, en donde nos describe cómo es que al nacer los niños eran sometidos a un análisis escrupuloso para determinar que el niño es saludable y puede formar parte de la sociedad espartana. Para los espartanos el Estado lo es todo, deben estar dispuestos a dar la vida por su ciudad-estado. Aquellos que no son útiles para el Estado o que no pueden ser útiles, deben de ser desterrados o en dado caso, eliminados. De modo que es cierto, los espartanos revisaban a los niños y en caso de encontrar alguna deformidad o malformación, así como enfermedad, eran lanzados de lo más alto del monte Taygeto. Nos muestran después el ágoge, que era uno de los entrenamientos más difíciles y comenzaba desde que el espartano era un niño. A los 7 u 8 años era enviado a las barracas, en donde era sometido a castigos corporales que servían para hacerlo resistente al dolor y el sufrimiento. También debían de luchar entre ellos, tanto en combate con armas así como sin ellas. Este sistema de educación espartano, un sistema de educación marcial, diseñado para que el espartano fuera un guerrero notable al servicio de Esparta, fue diseñado por uno de los 7 sabios de Grecia, el legislador Quilón de Esparta, y también por Licurgo. El espartano debía de aprender a luchar y a sobrevivir. El duro y rígido entrenamiento que debían de soportar hacía que no todos los niños que entraran al ágoge sobrevivieran. Uno de los últimos retos que debían de enfrentar, antes de formar parte del ejército espartano, dejaban al niño a su suerte en el monte de Aroania, el lugar donde Leónidas se encuentra y en donde derrota al lobo. La película es interesante porque nos muestra la estrategia de Leónidas para enfrentar al lobo. El lobo, si es que somos observadores, representa el imperio persa.
una amenaza que se cierne sobre él y su pueblo. Lo lleva a un lugar estrecho en donde Leónidas tendrá la ventaja. El lobo se lanza sin pensarlo y termina atrapado entre las rocas, lo que representa su estrategia en Termópilas. Y allí, con el enemigo a su merced, lo único que tiene que hacer es rematarlo, regresando victorioso. En realidad a los espartanos se les dejaba a merced de la naturaleza y de su capacidad para sobrevivir en ambientes hostiles. Debía fabricar su propia cama. Lo único que se le daba al joven espartano era un manto con el cual cubrirse, un manto rojo como el que vemos en la película. Otro de los retos que debía de cumplir el espartano era el asesinar a un hilota. Los hilotas eran una especie de esclavos. La única diferencia de los hilotas con los esclavos tradicionales es que no podían ser vendidos o comerciados, pero eran los que se dedicaban a las actividades ganaderas y de agricultura, para que los espartanos pudieran concentrar todo su tiempo en el ejercicio de la guerra. A los espartanos se les enseñaba no solo a tener devoción por su familia, sino por su estado. Debían de ver a todos como hermanos e iguales y a sus superiores como verdaderos padres a los que debían obediencia. Aunque no en abundancia, también se les enseñaba a leer y a escribir, pero su principal objetivo no era ser letrados y cultos, sino verdaderos instrumentos de guerra. También se les enseñaba a robar, pues no se les daba mucho alimento, así es que debían de conseguirlo por sí mismos. Pero aun cuando los robos estaban permitidos, también debían de ser sigilosos y no descubrirse, pues si eran atrapados robando, se les golpeaba duramente. No por el robo en sí, sino por ser tan tontos o faltos de habilidad para dejarse descubrir. También eran moderados en la palabra, no daban discursos largos, sino que debían de reducir la cantidad de palabras, de modo que el discurso fuera consistente y directo. A esta clase de discurso se le conoce como discurso lacónico, por Laconia, que era como se le conocía el territorio gobernado por Esparta, y la razón por la que en sus escudos llevan una lambda, la letra griega para la L, de Laconia. Algunos creen que en el entrenamiento que recibían los jóvenes había una relación sentimental entre los mayores con los menores, de modo que los primeros fueran sus guías y los segundos sus estudiantes. Esta relación se dice era de tipo sexual, pero según Jenofonte, quien vivió en Esparta y tuvo 2 hijos que fueron entrenados a la usanza espartana, no había ningún contenido erótico u homoerótico en el ágoge, sino que la práctica en la cual los jóvenes de 12 años eran relacionados con hombres mayores era simple y llanamente como una forma de recibir educación a través de la experiencia de su compañero. Los jóvenes de 12 años eran observados de cerca por hombres mayores, tanto adultos jóvenes como viejos, pues estos servían de jueces y de guía a los jóvenes, sirviendo para detectar fortalezas, virtudes entre ellos, como para reprenderlos si es que se equivocaban. Jenofonte escribe al respecto: la relación de amante y amado en la ágoge es como la de padre e hijo o hermano y hermano, donde el apetito carnal está en suspenso. No me sorprende, sin embargo, que esto, que es el hecho, sea escasamente creído en algunos sectores, viendo que en muchos estados las leyes no se oponen a los deseos en cuestión. De modo que esta relación es más bien como una relación de tutoría entre un estudiante avanzado o con más experiencia con uno que requiere ayuda. Es como si en las instituciones educativas actuales se les diera a los jóvenes de grados inferiores un tutor o amigo de grados superiores, que supiera guiarlo y enseñarle aquello que se le dificulta, algo que resultaría muy beneficioso en nuestros sistemas educativos. Además de que reforzaría la amistad y la confianza entre compañeros. El sistema social espartano se concentraba no en el individualismo, sino en lo colectivo. Los espartanos solo tenían un padre, el Estado, y una familia, los homoioi. Desde jóvenes se les inculcaba entonces esa relación cercana con los que serían para toda su vida sus iguales, sus compañeros de armas. Jenofonte decía que el sistema educativo creado por Licurgo se enfocaba en fomentar las relaciones que enriquecían el alma, no aquellas que alimentaban los apetitos del cuerpo. Jenofonte también menciona que la creencia de que los espartanos no solo eran los mentores de sus pupilos, sino también sus amantes, es porque en Grecia tales relaciones no eran mal vistas, sino todo lo contrario. Sin embargo, y como vemos, Jenofonte sostiene que en Esparta dichas relaciones solo eran de compañerismo, no de erotismo. Jenofonte no era espartano, era ateniense. Sin embargo, admiraba el modo de vida y la disciplina de los espartanos, así como su devoción al Estado y su camaradería. Los espartanos eran apreciados no solo por filósofos de la antigüedad, sino también por los filósofos modernos, como verdaderos exponentes de la masculinidad, la disciplina y la austeridad.
De hecho, los espartanos rechazaban las riquezas o los excesos, de modo que, a raíz de esta característica, a las personas que vivían de manera austera se les llamaba espartanos. Los espartanos hacían comidas colectivas en donde debían asistir todos para departir con sus camaradas. Cada espartano estaba obligado a contribuir con los alimentos. De esa manera mostraban compañerismo y todos ellos reforzaban los lazos de camaradería. Las mujeres también asistían a las comidas colectivas, solo que ellas separadas de los hombres. Se piensa que Esparta era una suerte de socialismo primitivo, puesto que los espartanos no tenían permitido participar del comercio. A cada espartano se le entregaban tierras e ilotas de manera igualitaria. Ninguno de ellos tenía más o menos tierras. Es por ello que a los ciudadanos espartanos se les llamaba homoioi, que significa los iguales o los semejantes. La estructura social en Esparta constaba de 3 principales tipos de habitantes de Laconia: los homoioi, que era como se conocían los espartanos, quienes eran ciudadanos de Esparta recibiendo todos los derechos que eso conllevaba, tanto sociales como políticos. La vida de los homoioi estaba destinada al servicio de su comunidad y de su estado. Después estaban los periecos. Los periecos significaba aquellos de los alrededores. Los periecos eran artesanos o comerciantes. Se les permitía vivir en Esparta, pero no eran considerados ciudadanos. Por último, estaban los ilotas, quienes eran una especie de esclavos. Vivían para servir a los espartanos trabajando la tierra o cuidando del ganado. En la película vemos cómo los persas intentan intimidar a Leónidas enviando a su mensajero para convencerlo de que se rinda y sirva como un sátrapa a Jerjes, así como otras polis griegas ya lo habían hecho. La relación entre Grecia y Persia había sido una relación muy tensa desde el principio. Los griegos se comenzaron a expandir hacia Oriente, en lo que hoy en día es Turquía. A las colonias en Oriente se les llamó la Jonia helénica. Estos territorios en disputa entre griegos y persas eran el motivo de las constantes guerras entre el gran imperio persa y Grecia. A estos conflictos se les llamó las guerras médicas, conocidas así porque a los persas se les llamaba medas. Los jonios se sentían griegos, de modo que hicieron rebeliones en contra del poder aqueménida en la región, solicitando la ayuda de las polis griegas continentales. Los atenienses respondieron al llamado de los jonios en el año 499 a.C. Atenas y Eretria apoyarían la sublevación de Jonia en contra del rey Darío I. La respuesta de los persas no se hizo esperar, de hecho se vio como una oportunidad para hacerse de los territorios de la Grecia continental, pues Darío sabía de las fricciones y de la falta de unión entre las polis griegas, enviando en consecuencia una expedición militar al mando del general Mardonio en el año 492 a.C. Como ocurre en la película, los emisarios persas llevaban una frase: agua y tierra, esto como símbolo de la sumisión hacia el gran imperio y su rey. Aunque parezca difícil de creer, ante la demostración del poder del imperio persa, la mayoría de las ciudades-estado griegas se sometieron. Aunque parezca absurdo, el hecho de que ejecutaran a los emisarios persas aventándolos a un pozo es verdadero. En Atenas se les juzgó y se les lanzó a un foso, pero en Esparta simplemente fueron lanzados al pozo. Atenas y Esparta de esa manera habían demostrado que ellos no se alinearían al imperio persa. Esto provocaría la invasión de Grecia en el año 490 a.C. El rey Darío enviaría sus fuerzas a invadir Atenas, desembarcando en la bahía de Maratón. No tenían oportunidad, el ejército persa superaba al menos 3 veces al ateniense. Sin embargo, los bravos atenienses atacaron a los persas apenas descendían de sus naves. Fuera de toda probabilidad, los atenienses lograron derrotar a los agotados persas, que aún no habían hecho sus campamentos y que apenas llegaban de varios días en el mar. Esto fue crucial en la batalla, pues este ataque tan espontáneo en los desprevenidos y cansados persas fue lo que lograría derrotarlos, haciéndolos huir de regreso a Asia. Atenas pediría ayuda a Esparta, como hemos visto en la segunda película de 300, pero los espartanos, al no tener ninguna colonia en Asia, no se sentían implicados en la guerra, de modo que, poniendo como excusa una festividad religiosa, no se unieron a los atenienses, manteniendo una posición neutral contra la amenaza persa. Los persas planeaban regresar a Grecia con un ejército que superara en 5 veces al ejército enviado a Maratón, pero el rey Darío I moriría durante los preparativos, dejando a su hijo Jerjes como el encargado de su proyecto de conquista. Si la palabra maratón le suena conocida, es porque así es como se le llama a una competencia entre corredores, pues se piensa que uno de los testigos de la batalla de Maratón, un mensajero llamado Filipides, llevó el mensaje a Atenas, que se encontraba a varios kilómetros de distancia.
Corrió esta distancia sin descanso, llegando a la ciudad y comunicando a los atenienses la victoria, muriendo poco después por el enorme esfuerzo. El maratón se corre supuestamente recorriendo la misma cantidad de kilómetros que el pobre Filipides corrió para informar de la victoria milagrosa en maratón. Atenas sabía de las intenciones de Jerjes, pues éste enviaría de nuevo mensajeros que llevaran la misma oferta de tierra y agua, pero omitiendo a Esparta y Atenas. Ahora las polis griegas rechazarían el ofrecimiento y se unirían a las dos polis mayores, Atenas y Esparta. Temístocles sabía bien que para tener una oportunidad de vencer a Jerjes y a su ejército, debía de construir varios barcos o trirremes, que es como se les conocía a las embarcaciones griegas, pues éstas tenían 3 hileras de remos que servían para impulsar el barco, además de la vela principal. El problema es que no tenían los suficientes efectivos para poder hacer frente a Jerjes tanto en el mar como en la tierra. En el año 481 a.C., las polis griegas se reunieron en Corinto, en donde acordarían una alianza o confederación griega en contra de los persas. Esta confederación podía enviar emisarios solicitando ayuda a los miembros, y también estaban facultadas a enviar tropas a los puntos que requirieran defensa, tras haberlo consultado conjuntamente. Las polis griegas, que siempre habían estado en guerra unas con otras, finalmente se unían para enfrentarse a un enemigo en común. Era un acuerdo histórico para Grecia, lo era en su momento y lo es también ahora, pese a que técnicamente las polis que se aliaron unas a otras aún estaban en guerra entre ellas. En una escena, Leónidas consulta con los éforos, que en la película se presentan como una especie de hombres deformes o extremadamente feos. Pero los éforos en realidad eran 5 y correspondían a una de las instancias de gobierno más importantes de Esparta. No eran como se nos muestra en la película, eran ciudadanos comunes de Esparta quienes por elección subían al cargo. Este cargo era de suma importancia, pues los éforos eran los que decidían sobre los asuntos de Esparta después de los reyes. Fungían como sus consejeros. Aquí haremos una pausa para explicar el sistema político de Esparta. Como escucharon bien, en la película no lo mencionan, pero Esparta en realidad tiene 2 reyes. Esto servía para evitar que solamente un monarca tomara todas las decisiones. A menudo uno de los monarcas estaba de acuerdo en tomar una decisión, mientras que el otro se oponía. Por si esto no fuera poco, estaban los éforos. Los reyes, a diferencia de los que podíamos creer en las monarquías, no podían tomar todas las decisiones de manera arbitraria, sino que debían consultar con el eforado. Ellos votaban para decidir si es que se aprobaba o no el proyecto. Otra de las instancias, como muestra la película, es una especie de senado, en donde se encontraban los gerontes, es decir, una especie de consejo de ancianos, en donde también se tomaban decisiones políticas. Las mujeres espartanas, a diferencia de otras mujeres en Grecia, tenían más libertades. También llevaban una rigurosa educación, aunque no en la guerra en sí misma. Llevaban gimnasia y también eran educadas en las artes, la música, la poesía y la danza. Las mujeres espartanas servían al Estado simple y llanamente, teniendo hijos saludables. Las mujeres comenzaban su entrenamiento con los hombres, pero después eran entrenadas por sus propias madres o por sus cuidadoras. A diferencia de otras polis, las mujeres espartanas no practicaban la costura, sino que aprendían a lanzar una jabalina, el lanzamiento de disco, equitación y carreras a pie. Aunque una mujer espartana no se implicaba tanto en la crianza del hijo varón, este debía de respetarla y honrarla con victorias, así como muestras de valor y de habilidad. Se dice, según Plutarco, que las madres espartanas asesinaban a los hijos que habían mostrado señales de cobardía al huir de la batalla o del combate. El pensar en uno mismo estaba prohibido, la individualidad era un crimen, pues no se podía poner el bien propio o el propio deseo encima del bien del Estado. Plutarco diría al respecto: el entrenamiento de los espartanos duraba hasta la madurez. A ningún hombre se le permitía vivir a su antojo, sino que en su ciudad, como en un campamento militar, tenían siempre un régimen prescrito y un empleo en el servicio público, considerando que pertenecían enteramente a su país y no a sí mismos, vigilando a los muchachos si no se les imponía otro deber y enseñándoles alguna cosa útil o aprendiéndole a ellos mismos de sus mayores. De modo que lo que vemos aquí con la reina Gorgo es cierto, en parte porque las espartanas, como bien dice ella, son las encargadas de engendrar espartanos de verdad, hombres inquebrantables al servicio de su estado. Como ocurre en la película, consultan al oráculo, pero no son los éforos y mucho menos sostienen relaciones con una mujer espartana hermosa, sino que el oráculo se encontraba en Delfos y era donde asistían todos los que querían conocer sobre su futuro o destino. Pues los griegos tenían una idea muy absoluta y radical con respecto al destino.
Ni los propios dioses eran capaces de escapar de su influjo. El oráculo de Delfos, muy por el contrario de lo que ocurre en la película, no le dice a Leónidas que no debe de luchar y que Grecia ha de caer, sino una profecía un tanto desconcertante. Según Heródoto, la Pitia le diría lo siguiente: o bien la ciudad de Esparta sería saqueada por los persas, o bien debían sufrir la pérdida de un rey descendiente del mismo Heracles. Leónidas entonces sabía bien que el destinado a morir era él, no regresaría de Termópilas, debía de sacrificar su vida por Esparta y por Grecia. ¿Acaso ese no era su propósito desde que nació? ¿Morir por su patria? Por ello es que solo se llevaría a aquellos soldados espartanos que ya hubieran tenido descendencia, porque de esa manera se garantizaba su legado. Temístocles se reuniría con los otros jefes griegos y sería quien sugeriría el plan de detener a Jerjes en Termópilas, pues el angosto estrecho podía ser fácilmente bloqueado por los hoplitas griegos, sin importar el número de soldados que Jerjes trajera consigo. En Termópilas toda la ventaja numérica desaparecía. Este plan también se propuso por el hecho de que Jerjes I había atravesado el Helesponto, un río que divide a Grecia de Oriente. Eso hacía que definitivamente Jerjes debiera de atravesar Termópilas si quería avanzar hacia el interior de Grecia. Sabiendo también que los persas podrían sobrepasar las defensas por el mar, Temístocles propuso bloquear a la vez con sus naves el estrecho del Artemisio. De esa manera, por tierra y por mar, bloquearían el avance persa. La Confederación aprobó el plan de Temístocles, pero también se prepararon para defender el istmo de Corinto. Las mujeres y los niños fueron evacuados de Atenas y enviados a la ciudad de Trecen, en el Peloponeso. La suerte estaba echada, los planes habían sido aceptados, solo quedaba marchar y cumplir la profecía. Grecia se defendería de una amenaza enorme que nunca antes se había visto. Como tampoco nunca antes se había visto la capacidad de Jerjes y de su estado de construir un puente en el Helesponto para que lo atravesara todo su ejército. Una verdadera obra de ingeniería que ningún otro estado en aquella época hubiese sido capaz de realizar, solo el poderoso imperio persa. La religión casi es un impedimento para los espartanos, líderes militares de la Confederación, de asistir a la defensa de Termópilas, pues como ocurre en la película, se oponen al envío de tropas no por corrupción, sino porque en ese momento se celebraba una festividad religiosa conocida como las Carneas, en donde toda actividad militar estaba prohibida, y al mismo tiempo se celebraban los Juegos Olímpicos, de modo que era un doble sacrilegio el avanzar con un ejército a la batalla. Sin embargo, y contrario con lo que ocurre en la película, que precisamente los éforos son los que se oponen al envío de tropas, son ellos mismos en la historia oficial los que justifican la situación para que una expedición espartana de avanzada marche hacia las Termópilas, dirigido por uno de los reyes de Esparta, Leónidas I. Como ocurre en la película, solo son enviados 300 espartanos junto con el rey, los cuales son su guardia personal, también conocidos como hipeis, llevando también consigo a otros hombres provenientes de la Lacedemonia. El objetivo es que la expedición debía de agrupar la mayor cantidad de hombres durante la marcha, quienes esperarían en Termópilas la llegada del grueso del ejército espartano. La reina Gorgo le dice una frase a Leónidas que es una frase real que una madre espartana le dijo un día a su hijo: «Vuelve con tu escudo, o encima de él», demostrando que no había otra opción que vencer o morir, el grado de sacrificio que los espartanos realizarían en favor de su ciudad-estado. Como ocurre en la película, Leónidas se reúne con los arcadianos, quienes se unen a su contingente de soldados. En realidad, lograron reunir una fuerza conjunta de 7.000 hombres, de modo que no fueron solo los 300 espartanos los que enfrentaron a los 250.000 persas, o al millón si es que tomamos como verídica la palabra del historiador Heródoto. Aún así 7.000 contra esa cantidad de persas no parece ser una cifra muy justa. Como ocurre en la película, los espartanos eligieron un lugar donde los fócidas habían erigido una muralla. Leónidas fue alertado de un paso secreto que podía ser utilizado por las tropas de Jerjes para flanquear o rodear la posición espartana, de modo que Leónidas enviaría 1.000 soldados focidios para evitar esa maniobra por parte de los persas. Antes de la batalla, Jerjes envió exploradores, como ocurre en la película. Estos exploradores fueron descubiertos por los espartanos, pero no hicieron nada por detener su observación, mientras ellos peinaban sus largos cabellos. El explorador regresó con Jerjes y le contó lo que había visto. Jerjes lo tomó como una especie de broma y le preguntó a Demerato, un rey espartano que estaba exiliado en sus tierras:
Demerato le dijo a Jerjes que los espartanos se estaban preparando para la batalla, ya que justo antes de esta solían peinar sus cabellos y adornarlos. Demerato le dijo a Jerjes que los espartanos eran los guerreros más valientes de Grecia y que pretendían disputarle el paso, diciéndole y advirtiéndole finalmente que si lograba derrotar a los espartanos, ningún otro ejército o ciudad se interpondría en su paso o alzaría una mano en contra suya. Esto me hace recordar otra frase que describe a los espartanos perfectamente a la luz de esta evidencia histórica. Los espartanos no preguntan cuántos son, sino dónde están. A los espartanos no les importa saber el número de persas, solo combatir en contra de ellos, prestando un servicio excepcional a su polis y a Grecia. Jerjes enviaría a su último emisario persa para exigir la rendición a los espartanos, ofreciéndoles tierras mejores y más prósperas que en las que se asentaban. Rechazaron la oferta. Al decir por última vez que depusieran las armas, Leónidas le respondería al emisario la famosa frase: «Ven por ellas». La frase que aparece en la película, que dice uno de los espartanos, es cierta, pues se cuenta que el espartano Dieneses le diría a los suyos que en el ejército persa había tantos arqueros que sus flechas cubrirían el sol y volvían el día en noche, teniendo que luchar en la oscuridad o en la sombra. Los espartanos detestaban el arco y la flecha, así como los arqueros, pues consideraban que estos eran unos cobardes, pues eludían el combate cuerpo a cuerpo, que era honorable. De hecho, se piensa que las amazonas, estas mujeres guerreras que solían luchar con arcos, en realidad era una forma de llamar a los persas, pues los consideraban mujeres al luchar con estas armas tan deshonrosas y cobardes. Los persas retrasaron su ataque por 4 días, esperando que la abrumadora cantidad de su ejército hiciera desistir a los griegos de luchar y que se dispersaran. Pero esto no ocurrió, y finalmente Jerjes daría la orden de avanzar. Enviaría a un ejército numeroso en el 5.º día, en contra de los bien dispuestos soldados griegos, quienes cubrían completamente la estrecha entrada. Estos soldados, sin embargo, eran infantería ligera, apenas armada con un escudo de mimbre, una espada y una lanza arrojadiza. No eran rivales para las pesadas armaduras espartanas, y sobre todo para la formación en falange del ejército griego. La falange griega estaba destinada a formar un enorme grupo de escudos y lanzas casi impenetrable, una unidad compuesta de cientos de hombres. Los persas tenían la costumbre militar de enviar a su infantería ligera, que era numerosa, para que por simples números abrumaran al enemigo, pero si esto fallaba, enviaban después a sus conocidos como inmortales, o en griego, atanatoi, quienes eran soldados de élite con mejor armamento, la guardia personal del rey persa. Esta estrategia había resultado muy efectiva en sus guerras por Oriente, pero no para los griegos armados y equipados de manera diferente. Los historiadores griegos cuentan que los persas no fueron rivales para la cerrada formación griega, y que oleada tras oleada los persas se estampaban en los escudos de los griegos, haciendo que Jerjes se levantara hasta 3 veces del asiento en donde observaba toda la acción. La primera oleada fue destruida con tan solo 3 bajas en el ejército griego. Jerjes enviaría entonces, como era su estrategia, a sus inmortales, que constaban de 10.000 hombres. Es evidente que los inmortales no eran, como lo muestra la película, monstruos zombificados, sino hombres como los demás soldados persas, más parecidos a los que vemos en la película como la fuerza ligera. De hecho, los persas no los llamaban inmortales, sino que ese es el nombre que le dio Heródoto. También los llamaban los portadores de manzanas, porque en sus lanzas había una especie de contrapeso que tenía esa forma. Entre los persas, al parecer, los llamaban compañeros. Se dijo que eran inmortales no porque en verdad no murieran, sino porque la unidad estaba conformada de 10.000 hombres. Al morir uno o al quedar fuera de combate, otro lo reemplazaba inmediatamente, de modo que el número no parecía variar, siempre había 10.000 de ellos combatiendo, dando la ilusión de inmortalidad. Los inmortales atacaron a los espartanos ese mismo día, pero no lograron más que las tropas ligeras. De hecho, los espartanos fingieron una retirada para luego dar la vuelta y matar a los desorganizados soldados persas que corrían persiguiéndolos. El 6.º día, Jerjes volvió a intentar romper las defensas de los espartanos y sus aliados, pensando que las heridas del día anterior cobrarían factura al enemigo, pero fue en vano, y Jerjes debió de retirarse de nuevo perplejo. Al final del 2.º día de batalla, y mientras Jerjes sopesaba qué es lo que debía hacer, recibió la visita de un traidor de Tesalia llamado Efialtes. Aunque no era de Esparta ni tampoco era un deforme como lo muestra la película, Efialtes efectivamente les comenta sobre el paso montañoso que rodea las Termópilas,
y se ofrece a guiar al ejército persa por aquel paso, esperando a la vez una recompensa por parte de Jerjes. Por su acción, en Grecia, el nombre Efialtes estaba completamente prohibido y era despreciado, traduciéndose como pesadilla, convirtiéndose en el arquetipo de traidor en Grecia. Se dice que Jerjes le encomendó la tarea de ir por el camino señalado por Efialtes a su general Hidarnes, al mando de 20.000 hombres. Diodoro relata que los soldados griegos atacaron al campamento persa, provocando una matanza que hubiera acabado con la vida de Jerjes si se hubiera encontrado allí. En la mañana del séptimo día, el tercero de lucha, los focidios se dieron cuenta de la llegada del ejército persa por el paso. Levantándose apresuradamente y ciñendo sus armas, Hidarnes se asustó, pues no esperaba que hubiese soldados en el paso y pensó que quizás eran los espartanos. Efialtes le dijo que no era así. Los focidios se retiraron a una colina para preparar su defensa, asumiendo que los persas los habían venido a atacar, pero los persas solo querían atravesar el paso, así es que contuvieron a los focidios con flechas, mientras el ejército atravesaba el paso. Lo que ocurrió a continuación suscita aún dudas y polémicas entre los estudiosos de la historia, y este evento principalmente, pues no se sabe con certeza por qué Leónidas y sus guerreros no se retiraron de allí al conocer que los persas habían rodeado sus fuerzas, pues muchos de los aliados griegos al conocer la noticia se retiraron por órdenes de sus propias ciudades-estado, e inclusive por órdenes del mismo Leónidas. Junto con Leónidas no solo se quedó su guardia personal, sino también los hilotas que habían llevado junto con 700 soldados tespios y 400 tebanos. Se piensa que Leónidas no se retiró porque estaba cumpliendo las órdenes de su estado al quedarse allí y defender el paso. Otros piensan que este fue el origen de la leyenda, la cual rezaba que los espartanos no se retiraban nunca, y la versión que sustenta Heródoto es que Leónidas quiso cumplir la profecía del oráculo, en la que decía que o Esparta era arrasada o el rey moría. Leónidas sabía que él era el rey de la profecía y debía morir para salvar a toda Grecia como un mártir. Es por ello que en la película nos dicen que los espartanos son herederos de Heracles, pero en realidad el único que parecía ser descendiente de este era Leónidas, de acuerdo a lo dicho por el oráculo. Mirad, habitantes de la extensa Esparta, o bien vuestra poderosa y eximia ciudad es arrasada por los descendientes de Perseo, o no lo es, pero en ese caso la tierra de Lacedemón llorará la muerte de un rey de la estirpe de Heracles, pues al invasor no lo detendrá la fuerza de los toros o de los leones, ya que posee la fuerza de Zeus. Proclamo, en fin, que no se detendrá hasta haber devorado a una u otro hasta los huesos. La profecía no decía nada de Leónidas, por lo que se cree que era una débil razón para que más de 1000 soldados murieran defendiendo el paso. Quizás y más bien fueron los que detendrían al ejército persa para dar tiempo al ejército griego de retirarse a sus ciudades, o a un lugar donde pudieran defender Grecia del avance persa. Comprarían con sus vidas un poco de tiempo, un tiempo preciado para organizarse. Como diría Temístocles en la película, no era una derrota, sino una bella victoria. Los espartanos junto con sus aliados dieron la vida por Grecia, eran sus primeros mártires. Era tal vez una manera de unir a Grecia finalmente al ver el sacrificio hecho por Leónidas, un rey que muere por su pueblo. Finalmente, un rey que lucha sus propias batallas. Y no solo ellos, sino también los bravos tebanos y los tespios, quienes sin tener necesidad de quedarse lo hicieron por voluntad propia. Dignos héroes de sus ciudades, probarían su valía. Esta vez los aliados no lucharon en el estrecho, sino que avanzaron a la parte más angosta para poder infligir más bajas al enemigo. Lucharon con todo lo que tenían hasta desgastar las lanzas y procedieron a usar las espadas. Superados por el enemigo, murió el rey Leónidas llevándose consigo a 2 hermanos de Jerjes. La lucha por el cadáver de Leónidas fue encarnizada entre griegos y persas. Los griegos lograron rescatar el cadáver de su héroe. Así se mantuvieron hasta el final, aquellos que todavía tenían espadas usándolas, y los otros resistiendo con sus manos y sus dientes. Pero los persas finalmente terminaron su labor con una lluvia de flechas. Mataron a los griegos que quedaban y el cadáver de Leónidas fue profanado. Jerjes exigió que le cortasen la cabeza y que su cuerpo fuera crucificado. Algo extraño según Heródoto, porque los persas solían ser muy honorables. Supongo que las derrotas tan vergonzosas que Leónidas y sus guerreros le infligieron a Jerjes despertaron en él la furia que lo hizo tomar tal decisión. Sin embargo, después, en el lugar en donde se llevó a cabo la batalla, se erigió una estatua de un león y del mismo rey Leónidas.
Llevaron sus huesos a Esparta enterrándolo con todos los honores y celebrando anualmente juegos en su honor. Según Heródoto, las bajas de los persas eran de 20.000, mientras que las bajas griegas eran de 2.000. El paso también recibía el nombre de Puertas Calientes porque había manantiales de agua caliente corriendo por ese lugar. Conjuntamente a la batalla de las Termópilas estaba librándose las batallas navales entre persas y griegos dirigida por Temístocles en el estrecho del Artemisio. Pero al ser derrotados en Termópilas, el bloqueo naval no tenía ya sentido, así es que la lucha terminó en tablas o empate y los barcos griegos se retiraron hacia el Golfo Sarónico. En realidad, Artemisa era la comandante de la armada persa, y sí, efectivamente, ella era de ascendencia griega. Jerjes avanzó con su ejército sobre Grecia y llegó a Atenas, devastando la ciudad, que afortunadamente había sido evacuada antes de la llegada de los persas. Ahora debían enfrentarse de nuevo al ejército de Jerjes, en Corinto, justamente en el Istmo. Temístocles sabía que para evitar el desembarque de tropas debía de deshacerse de la flota enemiga, de modo que la última batalla naval se llevaría a cabo efectivamente en Salamina, engañando a la armada persa enfrentándose en los estrechos. Esta batalla fue una de las más importantes de la historia, y como hasta ahora se peleó en una desigualdad numérica notable entre las embarcaciones griegas contra los navíos persas, siendo las embarcaciones griegas alrededor de 370 en contra de 1.200 barcos persas, según las fuentes antiguas, aunque estimaciones actuales lo sitúan entre los 600 y 800 barcos. Aún así, la victoria en Salamina, que culminaría con la pérdida de 40 barcos griegos por 200 barcos persas, frenó las ambiciones expansionistas de Persia sobre la Hélade. Si es que la batalla de Salamina la hubiesen ganado los persas, nuestro mundo sería muy diferente y la evolución del mundo occidental hubiese sido destruida. Como ocurre en la segunda película de 300, las naves que formaban la flota griega eran de Atenas, Corinto, Megara, Esparta, Calcis, Sición, Egina, Eretria, Naxos, entre otras polis griegas. Todas ellas reunidas para luchar en contra de los persas dirigidos por Artemisa, quien sabía bien que era innecesario luchar en Salamina, pero por órdenes de Jerjes la batalla se llevó a cabo. Con la derrota en la batalla de Salamina, Jerjes debió retirarse, dejando a su general Mardonio a cargo de completar la conquista en Grecia, lo cual no ocurrió. Mardonio enviaría ofertas de paz que fueron rechazadas. Los griegos no se rendirían, se enfrentarían finalmente al remanente del ejército persa en Grecia, y ese remanente no eran pocas tropas, pues Mardonio quedó al mando de 120.000 hombres. Todo culminaría en la batalla de Platea en el 479 a.C., como muestra la película al final, en donde 5.000 espartanos comandaban a 30.000 griegos libres. Superados de nuevo en número, vencieron. De acuerdo a las estimaciones de Heródoto, se piensa que el ejército griego en realidad estaba compuesto por 110.000 hombres, mientras que el persa por 300.000, casi una diferencia de 3-1. Pero se piensa que fueron exagerados los números. En la actualidad, los historiadores modernos señalan que el número real fue de 40.000 griegos contra 120.000 persas. Mardonio moriría en aquella batalla por una flecha espartana, y el ejército persa sería aniquilado. El mismo día de la batalla de Platea se llevó a cabo la batalla naval de Micala, en donde el rey espartano Leotíquidas II destruyó el remanente de la flota persa. Fue la última vez que los persas intentaron conquistar Grecia. Ahora Grecia tomaría la iniciativa en el futuro de acabar con los persas. Esa fue la impresionante historia de la Segunda Guerra Médica. Termópilas, Salamina y Maratón son las batallas más recordadas, pues fue en estas en donde el destino del mundo antiguo y actual se definieron. Algunos discuten sobre la batalla de las Termópilas diciendo que esa batalla no fue necesaria, que se perdieron vidas humanas sin sentido, pero en realidad fue más que necesaria. Fue un sacrificio notable que hizo al mundo griego unirse definitivamente en contra de los persas. Sin Termópilas, quizás Platea y Salamina no hubiesen sido posibles. El martirio de Leónidas y sus 300 valientes, así como los tebanos y los tespios, quedó de manifiesto que Grecia no se rendiría y que honraría la caída del rey espartano y de sus compañeros con la derrota final del ejército persa. La moral griega aumentó, mientras que la moral del ejército persa disminuyó, pues había sido desafiado por un puñado de valientes. Termópilas es el claro ejemplo de que hay batallas que no requieren ser ganadas para ganar la guerra, pues se debe de estar dispuesto a sufrir una gran derrota antes de obtener una gran victoria. En Termópilas se perdió la batalla para ganar la guerra, y Leónidas lo sabía,
desde que el oráculo dijo que debía morir un rey para salvar a Grecia. Algunas décadas después, el gran Alejandro finalmente lograría vengar a los griegos invadiendo Persia, conquistando todo el imperio aqueménida y construyendo un imperio macedonio que llevaría la cultura helénica a los rincones más alejados del mundo. Sin el esfuerzo de Leónidas y sus guerreros, eso no pudo haber sido posible. Forastero, ve y dile a toda Esparta que aquí yacemos obedientes a sus mandatos. A cada alma libre que visite ese lugar, en los incontables siglos por venir, que nuestras voces le susurren desde las piedras milenarias. Viajero, ve y dile a toda Esparta que aquí hemos muerto en obediencia a sus leyes.